¿Listo? La transcripción. Listo. Me disculpan por la voz tan gangosa, pero saben que es que tengo gripa. Listo. Bueno, entonces estábamos diciendo que, estábamos viendo que de dónde viene la palabra, de dónde viene, o sea, el magnetismo o los resonadores, digámoslo así, o los grandes imanes que tenemos pues en los equipos. Entonces, Joan, buenas noches. Joa, Tutor, buenas noches. bien, no, Giovanni, Ah, Giovanni, listo, profe. sí, Giovanni, Hola, profe, buenas noches. Es que tengo como bien, lento aquí el internet. listo, estás en la casa. Sí, señor. Si quieres, dile se me fue el nombre, Giovannis. a Giovanni que si quiere entrar, que entre también, listo. Profe, lo que pasa es que como estamos al tiempo con la clase de altas, también ellos están ahí conectados, pero con mucho gusto ya le comparto el mensaje. Bueno, mi hijo, chao. Bueno, entonces resulta que de dónde viene el magnetismo. Entonces el magnetismo viene de esta piedra que ustedes ven acá, que es una piedra que se llama la magnetita. ¿Listo? Esta piedra, su compuesto natural es de óxido de hierro y se dice que data desde el siglo sexto antes de Cristo. Y se dice que Tales de Mileto fue el primero en descubrir las propiedades de la piedra del imán. Y cuentan que él estaba sentado en una piedra y tenía a su lado tenía una bolsa con unas monedas y sentía que cada vez que se arrimaba a esa piedra, las monedas, o sea, se levantaban y trataban de ir hacia esa piedra. Entonces descubrió como la primera vez como ese fenómeno, digámoslo así. Entonces mire que eso viene desde esa época. ¿Dónde está la mayor producción en el mundo? En el mundo y que por eso, muchachos, ahí nos damos cuenta tanto de las guerras y de las cosas, son en estos países que están como muy cerca a todos estos conflictos, ¿sí? Y que son estos países árabes, que es donde están como las mayores eh, reservas, digámoslo así, de eso. Y hay un sitio especial, ¿sí? Muy especial que se llama Manisa, ¿sí? En Manisa dicen que es donde está la mayor concentración de magnetita. ¿Listo? Por eso es un metal tan perseguido y que o sea, ha generado tantas disputas a nivel internacional, más que todo por estas minas de esta cosa. Entonces, ¿de dónde data, digámoslo así, el principio básico de la resonancia? Empieza desde 1807 con Jean-Baptiste Fourier, que fue el que inventó, ¿sí? La fórmula o la transformada de Fourier. Listo, que todos le hemos escuchado en resonancia y le hemos escuchado desde el colegio, que es la transformada de Fourier. Listo. Entonces, desde 1807 se data que empezaron como todas estas investigaciones para llegar a lo que conocemos ahora como la resonancia magnética. Y aquí tenemos la transformada de Fourier discreta, ¿sí? Que es la fórmula, ¿sí? Para esa transformada. Listo. ¿Cómo funciona una resonancia? Entonces ya lo habíamos dicho la otra vez. Una resonancia es entrar un paciente a un imán, los protones de hidrógeno se alinean con el campo magnético. Como ellos no se pueden quedar ahí todo el tiempo fijos, le introducimos una onda de radiofrecuencia para desorganizarlos, ¿sí? Para desorganizarlos y después de que cada vez que quitamos el campo magnético,
¿sí? Los protones se alinean, tienden a alinearse nuevamente con el campo magnético, ¿sí? Y de ahí, pero al devolverse, al pasar de un estado de desordenamiento o de desorden que le hicimos con el pulso de radiofrecuencia, ellos tratan nuevamente de retomar y de volver a alinearse con el campo magnético, pero ahí ya nos traen una información, que esa información es la que nosotros utilizamos para, por medio de la transformada de Fourier, ¿sí? Convertirla en imagen visible. Esos datos, ¿dónde quedan? Quedan en el espacio K. ¿Listo? Y de ahí ese espacio K es donde, por medio de esas transformadas, donde le damos valores a cada una de las, como de los tejidos, ¿sí? Le da una característica diferente, ya sean un blanco, un negro o un gris, y es lo que al pasarlo a una matriz nos lo va a convertir en imagen visible. ¿Listo? Entonces de acá vienen como toda la historia de todos estos señores que fueron los que ayudaron, y por ejemplo en 1820 Hans Oester demostró que la electricidad puede utilizarse para generar campos magnéticos, donde dice que toda carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. ¿Listo? Entonces demostró que cuando colocamos dos fuerzas, eh, dos fuerzas eléctricas, ¿sí? Una frente a la otra nos va a generar un campo magnético. ¿Listo? ¿Cómo lo demostró? Lo demostró por este aparatico donde colocó energía a ambos lados y pudo ver que esta hélice que hizo acá empezaba a hacer movimiento cada vez que se generaba, que colocaba o que le suministraba energía, ¿sí? Perdón, energía no, electricidad. Entonces se generaba ese movimiento. Con eso se demostró de que cuando hay dos fuerzas eléctricas, lo que se hace es que se adquiere un campo magnético. ¿Listo? En 1845, Faraday ha sido uno de los grandes maestros y de la que hacen la mayor contribución a la imagenología y, no solo a la imagenología, sino a la parte médica, y descubrió las propiedades magnéticas de la sangre seca, que servía ¿cómo le podemos decir? Como un marcador, digámoslo así, de ciertas propiedades de la sangre, que podían demostrar los estados o los estadios en los cuales estaba cierta patología o cierta cosa, de acuerdo a ese grado o al grado en que se degradaba la sangre. ¿Listo? Viene Heinrich Hertz en 1911, es un físico holandés que observó la superconductividad del mercurio cuando enfrió el helio a 4 grados Kelvin. ¿Listo? Y con esto obtuvo el Premio Nobel de Física en 1913. ¿Por qué se trae en esta historia de la resonancia? Se trae porque acuérdense que los imanes en este momento, para conservar ese magnetismo, deben de estar a una temperatura supremamente baja, y se dice que debe de estar por debajo de menos 273 grados centígrados, ¿sí? Que es lo que ayuda a que, no, a que ese campo magnético esté constante, ¿sí? Y que no vaya a perder ese magnetismo, y por eso es tan importante el helio líquido dentro de los imanes superconductores. Eh, ya viene como toda la parte física, que es Wolfgang Pauli en 1924 descubrió el giro, digámoslo así, del núcleo, que es lo que hablábamos la otra vez, que aquí es donde viene lo que hablábamos, que hay un núcleo, y que en el núcleo perdón, que en una célula hay un núcleo y hay unas capas, correcto, y esas capas van a tener electrones. Entonces decimos que en el núcleo encontramos los neutrones que no tienen carga, los protones que tienen carga, la carga eléctrica positiva, y que en la periferia vamos a encontrar
o sea, las capas de la que hablamos, que es donde van a estar los electrones o la carga negativa. Listo. Y recordamos aquí entonces que lo del giro del spin-spin, que el protón no solamente gira sobre sí mismo, sino que gira alrededor de un eje y lo vamos a ver ahorita más tarde. Entonces aquí está el movimiento, el otro, carga eléctrica de la rotación, que es lo que produce el magnetismo. Y está Linus Pauling, que en 1933 ¿sí? Siguió con su estudio, continuó el estudio de la sangre y pudo demostrar que la hemoglobina cambiaba el estado de oxigenación de la sangre y esto ayudó mucho a lo que tenemos ahora, que es el SWI, perdón, el SWI no, la perfusión, que es la que nos va a ayudar a mirar esos cambios de hemoglobina en un tejido en movimiento. ¿Listo? Está Isidor Rabi, que desarrolló la resonancia magnética, pero en laboratorio en 1933 y sometió varias moléculas a ondas de radio mientras variaba la potencia del campo magnético. Esto lo hizo experimental en en unos tubos que los hizo en laboratorio, listo, pero se puede decir casi que Rabi fue verdaderamente como el papá de la resonancia. Sí, lo que pasa es que como no se materializó, como vamos a ver ahorita, no se tiene en cuenta con eso, pero él fue el que desarrolló la primera resonancia magnética de moléculas, listo, con ondas de radio. En 1944 le dieron el premio Nobel de Física por esto, y ya viene Felix Bloch y Purcell, listo, que fueron los que materializaron, digámoslo así, esta resonancia y descubrieron, realizaron pues o demostraron la resonancia en líquidos y en sólidos. Viene Purcell, ¿sí? Que en los experimentos que hicieron, lo primero que utilizaron para mirar eso fue 90 gramos de parafina, que fue como la fuente de hidrógeno, o sea, para sacar de ahí o para que los protones de hidrógeno que habían dentro de ese bloque eran los que actuaran como si actuaran lo del cuerpo humano. ¿Listo? Viene Bloch y Purcell. Entonces, Bloch es un físico de Stanford que utilizó las gotas de agua contenidas en una esfera de cristal y ambos recibieron el premio Nobel en 1952. Este es el primer espectrómetro que existió. Este es en laboratorio, donde se pueden ver y se pueden analizar la espectroscopía, por ejemplo, de líquidos o de materiales sólidos dentro de este aparato que se conoce como un espectrómetro y que todavía funciona para los laboratorios y sirve mucho, por ejemplo, para la ingeniería y para la física. Viene Erwin Hahn en 1949, que fue el primero que aplicó los pulsos de onda de radiofrecuencia, ¿sí? Y descubrió el fenómeno del espineco. ¿Listo? En el 60 viene Richard Ernest y aplica la transformada de Fourier, ¿sí? Para acelerar y mejorar los espectros de las frecuencias. Ernest recibió el premio Nobel en 1991 y desarrolló la espectroscopía por resonancia magnética de alta resolución. Sin embargo, esta todavía era en laboratorios. ¿Listo? ¿Qué es esta? ¿Qué es el espectro? ¿Sí? La que vemos en este momento, que la vemos en los equipos. ¿Listo? Bien, estos dos señores, ¿qué fue lo que hicieron, muchachos? ¿Son los padres de qué? De la radiología. Ajá, de la radiología, no, el de la radiología es, ¿es quién? Es Roentgen. ¿Ah? Es ¿Qué el descubrieron padre estos de dos la señores? tomografía, de ahí salen las La medidas tomografía. Schonfield. Sí, Y ahí señor. salieron De las ahí es donde unidades sale. Hounsfield, profe. Ajá. Entonces, Hounsfield y Corman son los padres de la tomografía. ¿Listo?
Entonces ellos dos fueron los que sacaron el primer tomógrafo. Este fue el primer tomógrafo que hubo y solo hacía un corte de cerebro y cada corte se demoraba 30 minutos para salir. ¿Sí? Ahora lo hacemos en milisegundos. Listo. Los dos obtuvieron premio Nobel de Medicina en 1979 y ya viene Raymond Damian, que demostró los distintos tiempos de relajación entre tejidos tumorales y sanos en ratas para demostrar el cáncer de hígado. Y ya viene Latterburg, ¿sí? Que es un químico estadounidense que descubrió la posibilidad de crear una imagen bidimensional, ¿sí? Cuando metían un paciente dentro de un resonador. Entonces, por eso Latterburg y Mansfield, que fue un físico de Inglaterra, demostró que las señales podían ser analizadas matemáticamente y que se podía, por medio de la transformada de Fourier, hacer esa transformación de esa electricidad que decíamos ahora que llegaba y demostrar una imagen. Por eso, Latterburg y Mansfield son los que se les otorgó el Premio Nobel de Física y son los, como lo que llaman los padres de la resonancia porque materializaron todo eso y lo llevaron a hacer la resonancia. Raymond Damian, sí, en 1976 obtuvo la primera imagen de un tórax humano, que mírelo, la diferencia de lo que vemos ahora, esta fue la primera imagen de de una imagen de resonancia magnética de tórax, ¿sí? Y esa fue el 3 de julio de 1977 y se cataloga como la primera imagen del cuerpo humano en resonancia magnética. Y esa primera persona que salió era Larry Micphone, que es este que vemos acá. John Rada, en 1981, descubrió que los niveles de sangre en oxígeno mejoraban y con eso sacó la técnica de Boll, que esta técnica de Boll es la utilizada en, eh, que es la utilizada ay, se me fue la palabra, en en las funcionales, ¿sí? En las pruebas funcionales, entonces a él se le da como ese crédito y fue en 1981. En el 80, RAR descubrió la secuencia RAR que la descubrió George Henning, que era adquisiciones rápidas o mejorando los tiempos de relajación o mejorando el turbo espineco. Entonces ya fueron más ágiles las imágenes y en 1990 este señor Seiji Ogawa, sí, demostró que una zona que contiene gran cantidad de hemoglobina desoxigenada deforma ligeramente el campo magnético y de ahí es donde se pudo sacar unas secuencias que demostraran esto, que son las secuencias de gradiente de eco. Ya viene la difusión, ¿sí? Y los tres fueron los que se les dijo que descubrieron la respuesta a la estimulación nerviosa, la activación cortical y el tensor. Listo, eso es más o menos como, como la historia. Listo, eso me lo encontré ahorita que estaba reblujando por allá. Listo. Entonces, vamos a buscar la otra que se me fue. Y ahora, para mover esto, fue pucha. Listo. Listo. Te vamos a hablar de los principios físicos de la resonancia magnética. Listo. Vamos a ponerlo por aquí grande. Y vamos a decir. Entonces, que esto es lo que habíamos visto la otra vez. ¿Cuáles son los pasos elementales de un estudio de resonancia magnética? Entonces decimos que entramos un paciente a un resonador. Los protones de hidrógeno del agua del cuerpo se alinean con el campo magnético. ¿Qué hacemos entonces? Aquí viene la primera cosa que les quería contar y es esto. Cuando nosotros metemos un paciente a un resonador, ¿listo? Los protones de hidrógeno en el cuerpo están todos desorganizados, cada uno está por su lado. Cuando nosotros
lo ingresamos a un resonador magnético, él nos va a hacer el mismo efecto de la brújula, ¿sí? Que hace todo lo que tenga eh, magnetismo o todo lo que tenga, sí, todo lo que sea eléctrico, sí, va a tener una atracción, digámoslo así, por el norte, que es lo que nos pasa con la brújula. Miremos que cada vez que colocamos la brújula inmediatamente empieza a buscar el norte, ¿correcto? Eso mismo es lo que hacen los protones cuando nosotros lo ingresamos a un resonador magnético. Ellos lo que van a buscar es el norte, ¿correcto? Entonces, ellos lo que hacen, como todos están desorganizados, ellos todos van a entrar al campo magnético y se van a alinear, ¿sí? Con ese campo o buscando ese norte. Correcto. De ahí la importancia de lo que decíamos de lo que era un vector, porque mire que cuando dibujamos los vectores podíamos dibujar vectores hacia arriba, vectores hacia abajo o hacia cualquier lado. Así están los protones de hidrógeno de nosotros dentro del campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, todos se alinean con el campo magnético. ¿Listo? Entonces nos queda todos mirando hacia arriba. Pero recordemos que por los movimientos que hablábamos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿sí? Ellos no están, o sea, no están quietos, no están fijos y cada uno se queda ahí paradito, no, sino que ellos empiezan a girar todos a la misma frecuencia del campo magnético, ¿correcto? Entonces, si uno está aquí, el otro está acá, el otro está acá y el otro está al frente, ellos todos van a empezar. Hagamos de cuenta que estamos como en una pista de atletismo, ¿sí? Y tenemos, o sea, en cada una de los cuatro puntos cardinales tenemos uno al norte, uno al sur, uno al este y otro al oeste. Tenemos cuatro corredores. Entonces, si los ponemos a trotar a todos a la misma velocidad, ¿sí? Va a llegar el momento en que todos van a empezar, ¿sí? Se van a encontrar y van a correr todos a la misma velocidad. Eso es el mejor símil que hay para uno decir que eso mismo hacen los protones. Cuando se alinean con el campo magnético, como hay, como hay un, como hay un campo, como hay una frecuencia de ese campo magnético que puede ser de 0.5 teslas, de 1 tesla, de 1.5 teslas, de 3 o en el momento hasta 7 teslas. Entonces, cada uno tiene una frecuencia diferente para que esos protones empiecen a girar. Entonces, eso mismo pasa con los protones. Los protones entran al campo magnético, se alinean y empiezan todos a buscar, ¿sí? A procesar a la misma velocidad. Entonces, va a llegar el momento en que todos esos protones, ¿sí? Se van a unir en un solo vector. ¿Listo? Van a empezar a correr todos, como decíamos ahorita en la pista, a correr todos a la misma velocidad. ¿Correcto? ¿Eso quién lo da? Eso lo da la frecuencia del campo magnético. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, si miramos acá, acá tenemos cuál es. Vamos a buscarlo acá. Ah, acá. Acá. Entonces está. Entonces, esa constante que gira, ¿sí? Que gira va a ser la misma que va a ser esa frecuencia. Entonces, todos van a rotar en un resonador de 1.5 teslas, van a girar a una frecuencia de 42.5 megahertz por Tesla. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, esa es la frecuencia para para el hidrógeno, ¿correcto? Listo. Entonces ellos empiezan a girar todos. Si yo los dejo ahí, si yo el paciente lo dejo ahí y no le hago nada, esos protones van a girar y van a girar y van a girar infinitamente ahí, si yo los dejo ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que yo hago? O sea, yo los dejo ahí, no me va a dar ninguna señal ni ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo necesito desordenar
esos protones, o sea, ese vector único que está allá ahí donde todos están juntos, yo necesito desordenarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Envío un pulso de radiofrecuencia que es el que me va a desordenar nuevamente esos protones, pero ya no me los va a desordenar en el plano longitudinal que tenemos, sí, que es que todavía no quería meterme con esos términos, o sea, en esa alineación, lo que simplemente lo que hace es mandamos el pulso de radiofrecuencia y tumbamos ese grupo de protones, los tumbamos del plano longitudinal al plano transversal. O sea, de estar así, los ponemos a que estén así. ¿Qué va a pasar cuando yo tumbo esos protones? Cuando yo tumbo esos protones, ellos nuevamente, ¿qué van a hacer? Se van a desalinear todos y cada uno va a empezar a correr por su lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo mismo. Entonces, todos se van a buscar alinearse, todos, y empiezan cada uno a trotar en este sentido, digámoslo así, hasta que vuelven nuevamente y se alinean en un solo campo, que ya no es la magnetización longitudinal, sino que ya es transversal. Entonces ellos y empiezan a girar hasta que se juntan todos en uno solo. ¿Qué pasa si yo los dejo ahí? Lo mismo que nos pasaba con el otro. O sea, yo los dejo ahí, ellos se quedan ahí precesando todo el tiempo a la misma velocidad, pero yo necesito esa información. Entonces, ¿qué hago? Quito el pulso de radiofrecuencia y cuando yo quite el pulso de radiofrecuencia, ¿qué le va a pasar a los protones? Se Cuando, desorganizan otra vez. cuando quita el pulso de la radiofrecuencia, vuelven al Ah, estado, si estamos dentro del resonador, pues vuelven al estado normal de cuando se ingresan. correcto. O sea, correcto. Ellos se van a devolver, ellos van a empezar a buscar nuevamente ¿qué? Su norte, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, o sea, yo los quito y ellos lo que van a hacer es ya se van. Lo que dijo, ¿quién fue Erika? Que se desordenan. Sí, ellos se desordenan, pero van a buscar nuevamente el campo magnético o el norte, digámoslo así en este momento. Ellos van a buscar nuevamente su norte, ¿correcto? Entonces ya se van a devolver. Pero cuando ellos se devuelven, ¿sí? Ya ellos ¿qué me van a traer? Me van a traer una información, ¿sí? O sea, la información de lo que ellos encontraron en el plano transversal. Entonces, esa información eléctrica, ellos me la van a devolver nuevamente y ahí es donde yo aprovecho por medio de las antenas de recoger esa información que ellos trajeron en forma eléctrica, ¿sí? Y de ahí, por medio de la transformada de Fourier, yo lo llevo al espacio K para que él me muestre una imagen. ¿Correcto? Listo. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna duda por mínima que sea? Aló, aló, aló. No, 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 Aló, tutor, tutor, aló. todo muy vamos claro. bien, vamos bien. Sí. Vamos bien, Bueno, profe, vamos bien. listo, bueno. Entonces volvamos nuevamente aquí. Acá. Entonces volvamos nuevamente acá. Entonces vamos a decir que ya vamos acá. Entonces entramos al paciente al resonador. Los protones de hidrógeno del agua del cuerpo se alinean con el campo magnético. ¿No es cierto? Enviamos un pulso de radiofrecuencia para desordenar los protones. Quitamos el pulso de radiofrecuencia. Los protones vuelven a alinearse con el campo magnético. Listo. La señal traída por los protones la capta la antena la transforma en energía electrónica, ¿sí? La CPU la procesa y presentamos la imagen en escala de grises. Ese es el principio fundamental o básico de la resonancia magnética. ¿Listo? Si ustedes alcanzan a entender eso, ya saben cómo funciona un resonador. Esa es la función básica de un resonador. Así funciona. ¿Listo? Claro hasta ahí. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a desmenuzar eso que vimos ahorita, ¿correcto? Entonces, hay que empezar desde el átomo, ¿correcto?
Entonces, un átomo está compuesto por un núcleo y una corteza, ¿correcto? En el núcleo están los protones y están los neutrones. Y en la corteza están los electrones, ¿correcto? ¿Listo? Los protones tienen carga positiva. Los neutrones tienen carga Neutra, no tiene ¿ah? carga. Neutra. Neutra, no Neutra, no tienen tiene carga. carga. ¿Listo? ¿Y los electrones tienen carga? Negativa. 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 ¿Listo? Y lo mismo que dijimos la otra vez. Todos los átomos, todos esos protones, ¿sí? Tienen un movimiento propio porque tienen energía, ¿correcto? Entonces, ellos, ¿cómo van a girar? Ellos tienen dos giros, como dijimos la otra vez. Van a tener primero el giro sobre sí mismo, ¿correcto? ¿Sí? Que es lo que conocemos como el movimiento de spin. O entonces es como si lo tuviéramos girando sobre su propio eje. Él está girando sobre su propio eje. Digámoslo así, lo que hace la Tierra. La Tierra tiene ese movimiento que gira sobre sí misma, ¿correcto? ¿Cuánto se demora un giro de la Tierra? 24 horas. 24 horas, correcto. ¿Listo? Ok, se demora 24 horas. ¿Listo? Listo. Entonces, espérenme un momentico, muchachos, 2 segunditos yo, que me da pena con ustedes, 2 segundos. Yo hago una cosa acá para poderme son, sonar la ñapa. Listo, muchachos, qué pena. Ok, entonces continuemos. Entonces, íbamos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que los protones, ¿sí? Por por estar en movimiento, ¿qué son? Son imanes, ¿correcto? Por estar en continuo movimiento. Y todo lo que tenga movimiento me va a generar un campo magnético, ¿correcto? De ahí es donde viene lo que hablábamos de los vectores. Por eso se representan con el signo o con el símbolo del vector, ¿correcto? Que es la flechita. ¿Listo? De los protones, que son imanes, se alinean con el campo magnético externo, ¿correcto? Y aquí viene un concepto que es muy interesante y es el concepto de paralelo y antiparalelo, ¿correcto? Entonces, ¿qué viene acá? Los protones de hidrógeno, ¿sí? O los protones como tal, se van a alinear con el campo magnético, pero no todos van a tener la misma carga. Como no todos tienen la misma carga eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Unos se van a alinear con el campo magnético y otros se van a alinear contra el campo magnético, que son los que conocemos como los antiparalelos, ¿correcto? Unos hacia arriba y otros hacia abajo. Es el alineamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo vectores hacia arriba y vectores hacia abajo, o sea, paralelo y antiparalelo, ¿qué le va a pasar a esos vectores? ¿Qué creen ustedes que les pasa? Profe, no comprendí esa pregunta. Bueno, entonces, es esto. O sea, ok. Entonces, los protones, ¿sí? Todos los protones son vectores, ¿no es cierto? Dijimos, cuando los sometemos a un campo magnético, ellos se alinean con el campo magnético, pero no todos se van a alinear hacia arriba, ¿sí? Hay unos, los que se alinean con el campo magnético son los que conocemos como los paralelos, ¿correcto? Porque están alineados con el campo magnético, pero hay unos que están en contra, ¿sí?
del campo magnético. O sea que están, la flechita es como si vos colocara la flechita hacia abajo, ¿correcto? Sí, están antiparalelos. ¿Listo? Si yo tengo vectores, sí, yo tengo vectores paralelos y tengo protones antiparalelos, ¿qué pasa en ese átomo? Ahora sí me hice entender o no. Sí, profe, ahora sí está más clara, pero ¿qué pasa? La verdad no me cabe, no me llega algo que pase ahí. Bueno, ¿a quién le queda algo? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué pasaría si tengo paralelos y antiparalelos? Pues, profe, de lo que yo también he estudiado y más o menos entiendo es que se alinean más paralelas, hay más alineación paralela que tiene menos energía y los antiparalelos, que son más pocos, poseen mayor energía. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Con los paralelos y antiparalelos. Hay un fenómeno. A ver, Ricardo, Julián, Héctor, hablen a ver. Muy callados. Profe, estamos como pensativos. Listo, piensen pues. A ver, ¿quién me dice algo? Erika, ¿qué te ocurre? Que si lo que se les ocurra, pero Profe, que yo los... ¿Ah? profe, Dime, Joan. los protones, Ah, los protones de hidrógeno se comportan, a ver, son como pequeños imanes cuando están dentro del campo magnético principal, ¿cierto? ah, Y sí. estos protones, ellos se alinean, ay, ¿cómo es que es, profe? Ellos se Se alinean de alinean con dos el maneras, campo. Sí. sí, uno en paralelo, ¿cierto? Sí. Y el segundo Y, en antiparalelo. ¿Qué sí. sucede? Eh, pues cuando hay exceso de protones en paralelos y esa diferencia es, a ver cómo le explico, profe, esa diferencia es la que nos genera la magnetización neta, o sea, la magnetización como tal en conjunto. Listo. Por Pues ahí la vas. detecta ¿Correcto? el resonador. Ok. Por ahí vas. Y Perfecto. cuando se aplica, que eso me lo dijo el profe Andrés hoy, cuando se aplica ese pulso de radiofrecuencia, eh, hay algunos protones que están en paralelo, los cuales, si mal no me acuerdo, tienen que ver con la energía, como que la atrapan o la absorben y así pasan de un y de así pasan a paralelo a antiparalelo, que es como que en paralelo es donde se toma la imagen como tal, es como el resonador toma la imagen y al relajarse, luego de relajarse, vuelven de nuevo a estar en paralelo, si no me equivoco, profe, y ahí es donde eh, se emite como tal la energía. Bueno, listo. Pues Entonces, a ver, le es explico. lo que yo Ok. recuerdo. Perfecto, listo. Bueno, hasta ahí vas bien. Y acá viene entonces, unamos lo que los dos, lo que decía Joan y lo que decía Lulu. Y es, entonces, cuando si hay protones en paralelo y protones en antiparalelo, los que está, o sea, lo que decía Lulu ahorita y que es muy interesante, siempre va a haber una mayor cantidad de protones en paralelo, ¿correcto? Y acá en esta diapositiva, en esta presentación, hay una representación muy bacana de eso. Vamos a ver si la tengo acá. Hay una representación muy bacana de eso y es esto, ¿correcto? Listo. ¿Cómo es más fácil caminar? ¿En los pies o en las manos? Pies. En los En los pies. pies. Bien, ¿Correcto? profe. ¿Listo? ¿Ah? Listo. En los pies es mucho más fácil caminar que en las manos. Entonces, estos que están en los pies son los paralelos
y los que están caminando en las manos son los antiparalelos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con esos protones? Entonces, los protones, los paralelos contra los antiparalelos se van a anular, ¿correcto? O sea, si tenemos 10 protones, ¿sí? 10 protones en paralelo y 10 protones en antiparalelo, ellos se van a anular. Igual, o sea, un paralelo y me anula un antiparalelo, ¿correcto? Pero como dijimos ahorita, ¿sí? Y como lo dijo Lulú, siempre van a haber más caminando ¿en qué? ¿En qué? ¿En los pies o en las manos? Las pies que en las manos. En los Más pies, pies o sea, que en manos. paralelos. Exacto. O sea, siempre va a haber más protones en paralelo. Entonces, los paralelos y los antiparalelos se van a anular y solo me van a quedar los paralelos solitos, ¿sí? Ya no va a haber antiparalelos. Esos solitos es lo que decía Joan, que se llama la magnetización neta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya los otros, los antiparalelos, anularon los paralelos y ya solo queda esos que hay en la parte de arriba, o sea, hacia arriba, caminando en los pies. La diferencia es que son muy poca cantidad. ¿Listo? Entonces hacen un símil acá para que a uno nunca se le olvide. Y es este símil. Hablan de el 007, ¿correcto? Listo, para que a ustedes nunca se les olvide esa mnemotecnia. Entonces hacen como una comparación y dicen, si hay 10 millones en nivel paralelo, en nivel antiparalelo, o sea, de baja energía, y hay 10 millones 7, perdón, me equivoqué. Si hay 10 millones en antiparalelo, ¿sí? Y 10 millones 07 en paralelo, si yo anulo los paralelos con los antiparalelos, solo me va a quedar una pequeña diferencia de ese 007. ¿Correcto? ¿Listo? Ok, de acuerdo. Sí, Y señor. Sí, profe, con ese, comprendido, con ese comprendido, profe. 007 con ese 007 es que trabaja la resonancia magnética. El resto de los protones, todos se anulan entre paralelos y antiparalelos. ¿Correcto? Entonces, eso es un concepto muy, muy claro que quiero que les quede. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Lo entendieron? Sí, señor. Sí, sí, profe. Sí. Sí. Erika, estás muy calladita. Sí, señor. Listo. Y Erika. Profe, yo soy calladita, pero yo sí entendí. Ah, bueno, listo. Ricardo también entendió. Ok, listo. Bueno, Giovanni, ¿entendiste? Sí, profe, yo me voy como a un ejemplo, digámoslo así. La gente Ah, que está entrando al metro, todos quieren entrar sí. al metro, pero Ajá. es más la gente que quiere entrar que, digamos, esa misma gente que está entrando está haciendo repeler la gente hacia atrás, que de pronto tiene poca fuerza o energía. A ese ejemplo me voy Mm. yo. Yo te diría más fácil, ¿sabes cómo? Para que lo pongamos en ese. Hace de cuenta cuando viene el tren por la tarde de norte a sur, de sur a norte, ¿sí? Que llega por decir algo a la estación San Antonio. O sea, ¿cuántos quieren bajar y cuántos quieren entrar? ¿Sí? Y mire que entre ese puje del que entra y el que sale, ¿sí? Que sería como el paralelo y el antiparalelo, solo logran salir los que están allá y solo logran entrar una pequeña parte de los que están afuera. El resto se quedan afuera. Sí, ¿Sí o exactamente, no? ahí va el Eso, ejemplo de la energía. El que tenga más energía es hacia donde tira, pero el de menos energía es el que se queda o el que el que repele. se queda así. Ajá. Perfecto. Listo. Hasta ahí está claro, muchachos. Eso me lo entendieron. Entonces recordemos, de ahí viene una cosa que se llama la anulación protónica. ¿Listo? Ese concepto de anulación protónica. Y la anulación protónica es cuando se anulan
los paralelos y los antiparalelos, ¿correcto? Y solo nos queda ese 007, ¿sí? Que es con el que va a trabajar la resonancia magnética. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, bien, los protones son imanes, se alinean con el campo magnético, se alinean con el campo magnético, se alinean en paralelo y antiparalelo. Los dos tienen diferentes niveles de energía, por lo mismo que dijimos ahí. ¿Cómo hacemos el símil con eso de la energía? ¿Cómo gasta usted menos energía? ¿Caminando en las manos o caminando en los pies? Caminando en los pies. Con los pies. Gasto menos. Exacto. Entonces, por eso se dice que los paralelos son ¿de qué? De baja energía. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque están desgastándose menos. ¿Listo? Ok, de ahí vienen los diferentes niveles de energía. Entonces, los paralelos tienen menor energía, los que caminan en los pies, y los antiparalelos, mayor energía, los que caminan en la mano, porque van a gastar más energía y se van a cansar más rápido. ¿Listo? ¿Esto quedó claro, muchachos? ¿Sí? Para mí sí. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, mire lo que dijimos. Entonces, ¿queda qué? Queda ese 007 solamente. Que la diferencia es, mírenlo acá está otra vez, la diferencia es muy pequeña. Y eso depende de qué? De la intensidad del campo magnético. Entonces, si hay 10 millones de nivel bajo, ¿sí? Y hay 10 millones 7 de nivel alto, la resonancia trabaja solo con esa diferencia, o sea, con ese 007. No es que esta sea una medida, muchachos, ¿sí? Esto es una mnemotecnia para que ustedes no se les olvide lo de paralelo y antiparalelo. ¿Correcto? ¿Listo? Bueno. Entonces viene el otro movimiento. ¿Correcto? Entonces ya dijimos que la Tierra tiene un movimiento ¿de qué? ¿Gira cómo? De Spin. rotación y traslación. No, no hemos visto Sobre sino sí uno. misma. Sobre sí mismo, que es el de rotación o Al de el rotación. spin. En ¿Sí su o no? propio El eje, spin. profe. Exacto, en su propio eje. Pero él tiene lo que acaba de decir Giovanni. Tiene dos movimientos que todos lo sabemos. Tiene el movimiento de rotación que rota sobre sí mismo y que también rota a nivel ¿de qué? Él rota a nivel de qué? La Tierra. De su Alrededor eje, de del su eje, centro. ¿Ah? de su Sol. eje. Por eso, él sobre su eje es el primero. Por eso gira solito. Pero él tiene dos movimientos. Él gira, mire, verá, yo lo explico. Espere, Alrededor yo del prendo sol. la cámara. Alrededor del Sol. ¿Listo? Correcto. Que ese es el que se llama el de traslación. Correcto, el que está diciendo Giovanni. Entonces, él gira sobre sí mismo, ¿sí o no? Que es el de rotación. Pero gira también alrededor de qué? Alrededor del Sol. ¿Sí o no? Que es el que conocemos como el movimiento de traslación. ¿Correcto? O de precesión. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, los protones, ¿sí? Tienen el mismo movimiento de la Tierra, ¿sí? Giran sobre sí mismo y giran alrededor del campo magnético. ¿Listo? Entonces tienen dos movimientos, que son los dos movimientos que estamos diciendo acá, ¿sí? Vamos a volverlo a poner. Que son los que están diciendo acá. Entonces, aquí viene el otro concepto, que es el concepto de precesión. Mírenlo acá. ¿Qué es? Si lo ponemos, haga de cuenta, decir lo que estábamos diciendo de la luna. La luna gira alrededor de la Tierra, ¿correcto? Entonces, la luna precesa, ¿sí? Alrededor de la Tierra. ¿Correcto? Y el, la Tierra tiene dos movimientos también, el de rotación que gira sobre sí mismo y el de precesión, ¿sí? O traslación que nosotros lo conocemos, que es girar alrededor del Sol. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces ahí viene el otro concepto. Entonces, no solo están alineados,
sino que se mueven alrededor del campo magnético, del campo, o lo que conocemos con el nombre de precesión. La frecuencia de precesión es cuántas veces giran por segundo, ¿correcto? Cuántas veces ese átomo está girando, está precesando, ¿sí? Alrededor del campo magnético, ¿correcto? ¿Por qué es importante la frecuencia de precesión, muchachos? ¿Ah? Pues, profe, si estamos hablando de que como ahorita como la carrera de los de Claro. atletismo tienen Ajá. que estar a la misma velocidad para que puedan procesar todos juntos. Exacto. ¿Listo? Entonces, eso es importante por eso, porque yo necesito saber cuál es la frecuencia de precesión para que todos esos, para que todos esos protones me giren a la misma velocidad, ¿sí? A la misma velocidad para que todos llegue el momento en que se me junten en uno solo. Cuando ellos se juntan en uno solo, ¿sí? Cuando ellos se juntan en uno solo, es lo que conocemos como la magnetización longitudinal, ¿correcto? O el vector B sub 0. Ese vector, se le dan esos dos nombres, se le da el nombre del B, ese vector solo, cuando todos se juntan, ese vector queda un vector solo, grande, ¿listo? Ese vector grande que queda es el que conocemos como el vector B sub 0, ¿listo? Correcto. Y a ese B sub 0 se le llama magnetización longitudinal, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, espérenme. A ver, yo miro aquí. ¿Qué le pasó? Miremoslo acá, en esta otra. Ave María. Miremoslo acá. Listo. Listo. Precesión. Entonces no se alinean, sino que precesan. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están precesando y se me van a unir en un solo protón grande, ¿sí? Correcto, o en un solo vector grande. Este es el que conocemos como B sub 0. Mírenlo acá, ¿sí? Aquí ya está precesando. Y es lo que conocemos como la magnetización longitudinal. ¿Correcto? Ya todos están girando a la misma fuerza de precesión. ¿Listo? ¿Qué dice la transformada de Fourier? Perdón, la transformada de Fourier. La ecuación del Larmor. Entonces, aquí viene este primer concepto matemático que es la ecuación del Larmor. La ecuación del Larmor es cuando yo necesito, ¿sí?, saber cuál es esa frecuencia de precesión. Entonces, la ecuación del Larmor es la que me va a medir la frecuencia de precesión. La frecuencia de precesión es igual a la constante giromagnética por el campo magnético. ¿Listo? ¿Qué es la constante giromagnética? La constante giromagnética es la medida como cada uno de los protones, ¿sí?, de acuerdo a su modalidad o a su esencia, van a tener. Cada uno va a girar de una manera diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que el hidrógeno no va a tener la misma constante giromagnética, ¿sí?, que el fósforo, por ejemplo, o que el flúor, o que el wolfranio, ¿sí? Correcto. Cada uno tiene una constante giromagnética diferente. Para el caso de nosotros de resonancia, que trabajamos con el hidrógeno, la constante giromagnética del hidrógeno, ¿sí?, es 42.5 megahertz sobre Tesla. ¿Correcto? ¿Listo? Correcto. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de precesión de un resonador de 1.5 teslas? Cada uno hágala.
Profe, no es 0.5. No, señor. Hágala. La tienes que hacer. En papel y lápiz. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, cogemos la ecuación del árbol. ¿Cómo es la ecuación del árbol? Ah, yo tengo la cámara apagada, mira. ¿Cómo es la ecuación del árbol? W sub 0, que es la frecuencia de precesión, es igual a la constante giromagnética por B sub 0, que es el campo magnético, la intensidad del campo magnético. ¿Correcto? Entonces vamos a decir que W sub 0 es igual. ¿Cuánto es la constante giromagnética del hidrógeno? 42.5 42.5 ¿qué? Megahertz. Megahertz por Tesla. Tesla. megahertz por Tesla. Entonces, megahertz sobre Tesla. ¿Correcto? Por el campo magnético. ¿Cuánto es el campo magnético? Digamos 3. No, vamos a empezar con el de 1.5. Por Bueno, señor. 1.5 Teslas. ¿No es cierto? Tesla. ¿Correcto? Vamos a hacerlo entonces acá. Vamos a decir que vamos a Como ponerle a esto 61. 60 y pico. Vamos a hacer W sub 0, que este es el lado pequeñita. Entonces digámosle W sub 0. No, este no es este. W sub 0 es igual. ¿Dónde está el igual acá? Es que cambié de teclado. Es igual a la constante giromagnética por P sub 0, ¿sí? Que es el campo magnético. Entonces vamos a decir que W sub 0 es igual a 42.5 megahertz sobre Tesla. ¿Por cuánto? 1.5. 1.5. Punto 5 Profe, Tesla. profe, pero le Listo. quedó 4.2.5. ¿Y es cuánto? Es 42.5. 42.5. Listo. Ahí sí. Listo. Ahí sí. Ahí sí. Listo. Entonces, ¿cuánto da esto? W sub 0 es igual a cuánto. La mitad de 42, 21.5, Ninguno tiene una calculadora, 42, pues. ¿Ah? 64.75. Vamos a que. ¿Será que le creemos a este man? Calculadora. Será 63. 42.5 por 1.5 es igual a. Es 42, ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué. Sí, A mí 63. me dio 63.75. Exacto. Listo. Bueno, yo lo Eso estaba da haciendo con la cabeza. 63. ¿Punto qué? 63.75. 75 qué. Megahertz. Papas, Megahertz. yucas. Megahertz Megahertz solo. sobre Megahertz Tesla. solos. Ah, Sobre Tesla. No. seguro. Sobre Tesla al cuadrado. No. ¿Quién da más? Si esta Tesla la tengo aquí abajo y esta Tesla la tengo arriba, ¿qué pasa con este Tesla y este Entonces Tesla? se anulan. Se elimina, Se se elimina. anulan, Sí. se eliminan. O sea que me quedan 63.75 megahertz. ¿Qué es 63.75 megahertz? Es digámoslo, al ritmo que están procesando, ¿no? ¿Pero cómo se llama La eso? ¿La frecuencia qué? ¿La frecuencia de qué? ¿Frecuencia de de qué? precesión. De precesión. La frecuencia de precesión, ¿para quién?
¿La frecuencia de precesión de qué? El hidrógeno. Ah, De los protones, ah. ¿no? Del La hidrógeno en el frecuencia campo del 1.5, ¿no? del resonador. La frecuencia de resonancia de un resonador de 1.5 teslas es de 63.75 MHz. Esa es la frecuencia de precesión de un resonador de 1.5 teslas. ¿Correcto? Listo. Ahora hagamos el de 3 teslas, pues, Lulu. Ahí se los dejo. Dígame, pues, el valor. ¿Cuánto es? Hmm, Cada uno, ya me imagino 120, que cada uno 100, tiene un computador, cada uno tiene una 127.5. hojita. Sí, Sí, siento que 127.5. Sí, es que es 3 veces 42.5. 127 punto, ¿qué? Punto 5, 100 profe. punto 5, ¿qué? Gallinas. Megahertz. 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 ¿Listo? Correcto, de acuerdo. Entonces, esto es ¿qué? 127.5 es ¿qué? La La precesión en frecuencia, La un la precesión, la doble frecuencia, de frecuencia de la 3 telas. resonancia. la frecuencia de precesión de un resonador de 3 teslas. Y entonces el de 7. 297.5 megahertz. 297.5 megahertz de un resonador de 7 Tesla. ¿Quedó claro, muchacho, esos? ¿Ah? Muchachos, ¿quedó claro o no? La verdad. Sí, profe. Profe, para mí sí, pero a ver, para mí sí, lo que me he grabado hasta el momento, pero ojo, si me pregunto, pero este término que usted nos acabó de decir, o sea, el tiempo de precesión de cada uno de los El en, tiempo no. Eso no es el tiempo de eh, precesión. Es la La frecuencia de precesión. frecuencia. la Listo. frecuencia No de le precesión olvide el término Lulú. de cada uno Resonadores. de los resonadores según las salas, pues no me la he aprendido. Pero digamos que lo que hemos hablado acerca de la magnetización, sí. Listo. Lulú, mira, tú lo que te tienes que aprender y lo que tenemos que tener muy claro es la ecuación del árbol. Sí, esa no se nos puede olvidar. La ecuación del Armor es una cosa que nos tenemos que aprender todos los tecnólogos. ¿Listo? Y más cuando hacemos resonancia. La ecuación del Armor es igual a W sub 0 igual por asterisco por B sub 0. ¿Listo? ¿Qué es cada uno? W es la frecuencia de precesión, asterisco es la constante giromagnética y B sub 0 es el campo magnético. ¿Listo? ¿Ok? Como siempre trabajamos con hidrógeno, no siempre, podemos trabajar también con fósforo, ¿sí? En los resonadores también podemos trabajar con los protones de fósforo, ¿correcto? ¿Listo? Pero para ello necesitamos una antena que sea la que nos lea eso. Y esa constante giromagnética nos va a cambiar también. Entonces, tú simplemente, Lulu, tienes que aprenderte la ecuación del Armor. ¿Listo? Y cada vez que te pregunten la frecuencia de precesión, simplemente la aplicas. W sub 0 es igual a la constante giromagnética por B sub 0. Listo. Eso es todo. Ahí sí, Lulu, mejor o no. ¿Para qué sirve esto, Lulu? Profe, Te estarás preguntando. Ok. no, yo sé que es para poder entender toda la física de la resonancia, pero sí me toca Exacto. aprenderla más o practicarla más. Listo. Exacto. Listo. Bueno. Entonces sigamos por ahí. Seguimos. Bueno, Sí, entonces sigamos. Listo. Entonces depende de la intensidad del campo magnético. Cuanto más intenso
mayor la velocidad y mayor la frecuencia, ¿correcto? Que es lo que acabamos de ver. Mientras más intenso sea el campo magnético, los protones van a correr más rápido, ¿sí? Alrededor de la pista que dijimos y la frecuencia va a ser mayor. Y ya lo vimos en el de 1.56375, en el de 327 y en el de 7 Tesla 297.5. ¿Listo? ¿Ok? Bueno. Y aquí viene lo que acabamos de hacer. Véalo acá. ¿Sí? Frecuencia de precesión es igual a B sub 0, que la intensidad del campo, asterisco la Y, que es la constante giromagnética, ¿sí? Y que para el hidrógeno es 42.5. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante, muchachos. Recuerden que es diferente si yo tengo mi paciente de pie, así tengo mi paciente acostado dentro del resonador. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Por qué es importante saber eso? Porque si yo tengo mi paciente de pie, como está en este caso, ¿listo? Como está en este caso, entonces sería hacia la cabeza, hacia arriba, sería el Z y el menos Z. Cuando yo acuesto mi paciente, ¿sí? Que lo tengo acá, esto no me va a variar, ¿listo? Porque los protones siempre van a ir de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué es lo que me cambia? Me cambia es los planos X y Y, ¿correcto? El Z siempre va a ser lo mismo. Entonces, por eso es que traemos esta imagen así. Entonces yo no puedo medir el campo magnético así, o sea, de abajo del resonador, arriba del resonador. No, ¿por qué? Porque es que mi campo magnético, ¿sí? Está de la cabeza a los pies, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, el vector B sub 0 va a ser este que lo tenemos acá acostado en el paciente. ¿Qué nos va a variar? Los planos X y Y. ¿Sí? Correcto. Ok. Entonces, esto Profe, es importante que... dentro de ese concepto, no sé, se puede decir que eso va también justificado a los pulsos del corazón, dependiendo del movimiento del corazón, digamos, maneja una cierta energía. Está física, se me fue la palabra, sí, físicamente será que el cuerpo Están correlacionados. sí, tiene energía propia. Ese concepto se mantiene, esté de pie o esté acostado, su energía interna, por así decirlo, no varía si está de pie o acostado, así No, como usted no. lo dice. Porque es que acuérdate que tú tienes, o sea, tú tienes líquido en todo tu cuerpo, ¿sí? Correcto. Y ese líquido está en movimiento durante todo el tiempo, pero no solamente, o sea, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón lo único que, pues lo único, no, el corazón lo que hace es el bombeo de la sangre, que es el que te lleva todos esos nutrientes y toda esa energía, pues energía no, te va a llevar toda la sangre, te la va a llevar al cuerpo para que él haga la irrigación y lleve el oxígeno de los pulmones hasta el último punto del cuerpo. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso de precesión. ¿Por qué? Porque entonces los protones serían diferentes de acuerdo a cada paciente, ¿sí? Y la frecuencia en que ellos van a girar no lo da el protón como tal, lo da es el campo magnético, por eso buscamos la frecuencia de precesión. Los protones de hidrógeno, ¿sí? En un magneto de 1.5 teslas van a girar a 63.75 MHz, ¿correcto? Indiferente si el paciente esté taquicárdico o el paciente esté en bradicardia. Los protones van a seguir yendo a la misma frecuencia, ¿correcto? Porque Ah, sí, claro. esa frecuencia la da es el equipo como tal, el imán,
no el equipo y no el imán. ¿Correcto? Sí, Sí, señor. Giovanni, eso no. ¿Listo? Bueno. Entonces, los protones representan vectores y el vector es la intensidad o fuerza del campo magnético. ¿Listo? Bueno. Anulación protónica ya la vimos, fuerzas magnéticas en dirección opuesta se anulan. El 007 queda para nuestro trabajo. Los restantes suman sus fuerzas en el eje Z a lo largo del campo magnético y se forma la magnetización longitudinal. ¿Listo? Hasta ahí va claro, hasta la magnetización longitudinal. Sí, necesito que todos me digan sí o no, porque hasta ahí es la primera parte. Sí, tutor. Listo. Lulú, Sí, el señor, para resto. mí sí. Listo. Giovannis, ¿quedó claro? Sí, profe, estuvo perfecta Listo. la comparación que hizo cuando el Listo. paciente sufre una alteración cardíaca que no va a cambiar la Ok. física del átomo porque se alteró fue la frecuencia cardíaca, Listo. porque es una. Ok. Erika, claro hasta ahí. Sí, profe, claro. Vivi, Hola, profe, Viviana. sí. Sí, profe. Sí, Muchas gracias. Sí, listo. señor. Ya Ricardo levantó manito. Héctor, ¿sí o no? Sí, señor. Ok, pero no me grite, no me ponga bravo. No, profe, ¿cómo se Jul- te ocurre? Julián también ya por ahí vi que hizo manitos. Listo. Ok. Entonces, hasta ahí vamos claro. Entonces, ya los protones, mire que eso fue lo que hicimos. Entonces, ya los protones, lo que hicieron los protones en este momento fue, ya todos, esta no es, estoy es en esta. Listo. Entonces, los protones ya todos se alinearon con el campo magnético. Listo. Y me formaron el vector B sub 0 o la magnetización longitudinal. Este vector es el utilizado para obtener la señal. ¿Por qué? Porque ya todos los protones están alineados en uno solo. Como esta magnetización no es medible, necesitamos crear una transversal que sea medible. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo que decíamos ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo lo dejo ahí, como me dice que no es medible, lo que yo quiero decir es, si están escuchando, ¿ustedes alcanzan a escuchar o no? No, profe. No, ah, bueno. Ahí No. suena como el resonador. ¿Listo? Entonces, lo que esto hace es que enviamos el pulso de radiofrecuencia, lo que decíamos ahorita. Si todos están alineados y todos están organizaditos ahí, ¿yo qué es lo que hago? Él va a seguir procesando y procesando y procesando. Yo necesito desordenarlos, necesito medir, porque para eso metí yo al paciente al resonador. ¿Cómo desordeno esos protones? Los desordeno por medio del pulso de radiofrecuencia, ¿correcto? Entonces enviamos el pulso de radiofrecuencia, que el objetivo es perturbar los protones del eje Z, ¿sí? Pero importante, ese pulso de radiofrecuencia debe de estar a la misma frecuencia, ¿sí? Que lo que está ese, ese vector B sub 0. ¿Qué quiere decir? O sea, que debe tener la misma frecuencia de precesión de los protones, ¿correcto? En este caso, de ahí es donde viene lo interesante, de ahí es que debe, y que por qué nos tenemos que aprender la ecuación del Larmor, porque de ahí es donde nos va a decir cuánto es la frecuencia que debe de colocársele también al pulso de radiofrecuencia para que nos desordene esos protones nuevamente, para que nos los desordene. Entonces debo de enviar un pulso de radiofrecuencia que debe de estar a la misma frecuencia de precesión de los protones, del campo magnético, pues. ¿Listo? Porque o si no, si yo le mando una frecuencia de precesión diferente, le mando un pulso de radiofrecuencia a otra frecuencia, ¿qué le va a pasar a los protones? No los va a escuchar. Es lo que nos pasa con el radio, ¿sí? Si yo lo tengo en 90.9 y ahí hay una emisora,
yo la voy a escuchar. Si está en otra frecuencia diferente, ¿qué pasa? La voy a escuchar, no escucho. ¿Por qué? Porque no estoy a la misma frecuencia. Eso mismo pasa con el pulso de radiofrecuencia. Debe estar a la misma frecuencia de los protones para que yo los pueda escuchar. ¿Listo? Correcto. Y mire que aquí nos dice nuevamente la frecuencia la da la ecuación del árbol. Listo. Cuando tienen la misma frecuencia, los protones captan esa energía. Y al captar esa energía, entonces se van a desordenar. Cuando ellos se desordenan, entonces es cuando nos va a cambiar de un estado, o sea, del plano longitudinal al plano transversal. Pero aquí viene algo muy importante. ¿De dónde viene el nombre de resonancia? ¿Sí? Viene precisamente de este momento que estamos hablando. ¿Correcto? Se llama resonancia porque esos protones, ¿sí? Resuenan, ¿sí? O reciben la misma frecuencia, el mismo ruido, perdón, el mismo ruido a la frecuencia del campo magnético, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener una resonancia con esos protones. ¿Listo? De ahí es donde viene el nombre de resonancia, que es el fenómeno que llamamos resonancia. Por eso, el estudio se llama una resonancia magnética. ¿Listo? Cuando se envía el pulso, unos protones pasan de paralelo a antiparalelo y se anulan nuevamente. El pulso de radiofrecuencia los coloca en fase nuevamente. Todos giran sincrónicamente, ¿sí? Lo que decíamos ahora. Y todos ya van a pasar entonces del plano longitudinal al plano transversal, ¿correcto? Y pasa lo mismo que dijimos ahorita, se desordenan nuevamente, hay nuevamente una anulación protónica, van a empezar a girar todos a la misma frecuencia de precesión hasta que se van a volver a juntar todos. Y cuando ya todos están precesando en el plano transversal en un solo vector, que el de arriba lo llamábamos como B sub 0, este, cuando está girando en el plano transversal, para diferenciarlo, lo conocemos, ustedes lo van a ver en la literatura como B sub prima, ¿correcto? Está B sub 0, que es el longitudinal, y B prima, que es cuando está en el campo o en el plano transversal, ¿correcto? Listo. Claro hasta ahí, muchachos. Ya eso, ¿sí? ¿O no? Sí, doctor. Eso es lo que habíamos explicado ahora, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces ya todos están en el plano transversal. ¿Listo? Sí, todos están en el Profe, plano esas transversal. secuencias, esas radiofrecuencias que se hacen, ¿también son variables o es ya dependiendo del mismo imán del equipo como tal, siempre va a ser la misma, solamente que al activarse cambia el movimiento de los protones y al desactivarse pues vuelven a su principio dentro del resonador? No, mira, para eso hay haz de cuenta que eso se llama, que hay un tubo que se llama, que es ahí el tubo de radiofrecuencia. ¿Listo? Eso es un tubo de radiofrecuencia. Eso está dentro de los componentes del resonador magnético. Y ese tubo de radiofrecuencia tiene, igual que los tubos de rayos X, bueno, eso es lo que te iba a decir. Es como si tú compararas, es como si tú hicieras un símil, el tubo de rayos X y el tubo de radiofrecuencia. El tubo de radiofrecuencia y el tubo de rayos X, cada uno me va a dar imagen y cada uno, si se daña uno de ellos, no me va a salir la imagen. ¿Por qué? Ese tubo de radiofrecuencia, lo que yo hago es, cada vez que yo lo enciendo, él me va a enviar el eco a esa frecuencia que yo la tengo. Sí, que eso lo viene ya con el equipo. O sea, todo ese tubo de radiofrecuencia se puede eh, programar para que cada vez que se encienda, el pulso de radiofrecuencia que envíe sea a esa frecuencia de precesión que yo necesito. ¿Listo? Pero siempre va a ser la misma.
¿correcto? ¿Por qué? Porque acuérdate que él siempre va a estar ahí y él tiene que procesar, tiene que emitir ese eco, ¿sí? Lo tiene, pues esa frecuencia, ese ruido, lo tiene que enviar a la misma frecuencia que tiene el resonador, ¿correcto? ¿Sí? Me hago entender hasta ahí, o sea, que eso varía igual que el paciente o que la secuencia. El tubo de radiofrecuencia lo que va a hacer es enviar esa onda, digámoslo así, de radio, que es el que me va a desordenar los protones del plano longitudinal para pasármelos al plano transversal, ¿correcto? No sé si me hice entender, Giovannis. Sí, profe, pues con respecto a la pregunta de si varía o no, como usted me lo dice, ya el equipo está predeterminado. ¿O no era lo que me estabas preguntando? No quiero que te me quedes con dudas, parce. No, o sea, es como variar, por ejemplo, cuando el paciente entra a rayos X, que le vamos a poner un KB de 50 o de 55. Ah, ya, ya. No, En no, este aquí momento no te no. varía. No te varía por lo que te estoy diciendo. Él siempre tiene que emitir la radiofrecuencia a esa misma frecuencia de precesión, a esa misma frecuencia. Él, en un resonador, en el de 1.5 teslas, siempre va a estar con 63.75, ¿sí? Y en los de 3 telas siempre va a estar con 127.5, indiferente para el estudio que esté, ¿sí? Y para la secuencia que estemos haciendo. Porque ya Sí, lo de la para la frecuencia. secuencia es diferente. Ya lo de la secuencia es cómo voy, cómo se va a hacer. Cada una de las secuencias es entonces, yo envío un pulso de 90, después uno de 180, después otro de 90, espero un tiempo, vuelvo y arranco nuevamente. ¿Listo? Que esa es cómo es cada una de las secuencias, cómo se comporta el espineco, pero el tubo de radiofrecuencia siempre va a ser como si tú le colocaras un cable de 70 para todos los estudios. ¿Listo? Correcto. Profe, Señor. profe, es como en rayos X, que es 1% de rayos X y de calor es un 99%, siempre, para cualquier Sí, pero esa es radiografía. la disciplina. No, sí, pero acá es diferente. Aquí lo que estamos hablando es de como de parámetros, Joan. Es como del parámetro, o sea, es más como compensable. Lo que tú dices es muy cierto, ¿sí? Y es un concepto que lo tienes muy claro y así, y todo lo debemos de tener así. Que solo trabajamos con el 1% y el 99% es calor. Se disipa porque hay que disiparlo porque es calor y trabajamos con ese 1%. Ese símil nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de ese 007, ¿correcto? ¿Listo? Que no se trabaja sino con una pequeña cantidad de los protones. Lo mismo que pasa con la radiación. Con la radiación solo se trabaja con el 1% y el 99% se convierte en calor y se disipa. ¿Listo? Acá lo que estamos hablando es de la frecuencia, del tubo de radiofrecuencia, que el tubo de radiofrecuencia siempre debe enviar la misma, como el mismo valor. Entonces, por eso te hago el símil. Es como si yo en rayos X siempre pusiera el kilovoltaje a 70 para todos los estudios. Este siempre va a estar a ese de acuerdo al resonador que esté. ¿Listo? ¿Quedó claro, Joan? Sí. Sí, profe, muy claro. Listo, perfecto. Entonces, magnetización transversal, la precesión en fase establece una nueva magnetización en el plano XY, o sea, transversal, y por eso se llama magnetización transversal. ¿Listo? Debido al movimiento y cambios constantes del vector magnético, induce corriente registrada en la antena. Cuando quitamos el pulso de radiofrecuencia, ya lo dijimos ahorita, los protones se relajan y se van a ir a buscar nuevamente en su campo magnético, o sea, el norte. Ellos van a devolverse y van a devolverse a buscar el norte. Ahí, cuando se quita ese pulso de radiofrecuencia y ellos se devuelven, se van a devolver del plano transversal
al plano longitudinal es cuando aparecen otros dos nuevos conceptos, que son el concepto de T1 y el concepto de T2. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El primero que sale es el T1. Entonces, la magnetización transversal desapareció. ¿Correcto? Porque yo quité el pulso de radiofrecuencia y ellos se van a devolver o se van a alinear con el campo magnético. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como la relajación transversal. ¿Correcto? O sea, los protones se relajan, ya no están, ya no están eh, ya no están como estresados, digámoslo así, por el pulso de radiofrecuencia, porque ya se lo quitamos, entonces se relajan y ¿se relajan en qué plano? En el plano transversal, ¿correcto? Por eso recibe el nombre de relajación transversal. Y vuelve a la magnetización longitudinal, o sea, se va a devolver a buscar el campo magnético. Va a pasar de B sub prima a B sub 0 nuevamente, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, el tiempo de relajación lo podemos llevar a una curva que aumenta con, que aumenta con, que aumenta con esta y es lo que conocemos. Entonces, mire, ahí enviamos el pulso de radiofrecuencia. Cuando lo quitamos, mire, él va a volver nuevamente, él va a volver, volvámoslo a hacer, mire. Yo aplico el pulso de radiofrecuencia, él va a pasar del plano longitudinal al plano transversal. Cuando quito el pulso de radiofrecuencia, él se me va a devolver, ¿correcto? Del plano transversal al plano longitudinal. Y él me va a hacer una curva, ¿sí? Me va a hacer una curva desde que se quite el pulso de radiofrecuencia hasta que vuelve nuevamente a su estado original. Esa curva es la que conocemos como la curva de T1. ¿Listo? O el T1. ¿Listo? Correcto. De ahí viene el nombre de la curva de T1. ¿Ok? Listo. Y el tiempo de relajación longitudinal es el tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperarse, que es lo que llamamos el T1. ¿Correcto? Entonces el T1, cuando yo digo un T1, también es válido si yo digo magnetización longitudinal. Es el tiempo que se demora para recuperarse desde que se para el pulso de radiofrecuencia hasta que se recupera nuevamente. ¿Listo? ¿Ese concepto T1 quedó claro, muchachos, o no? Necesito antes de pasar al T2. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Listo. Ok. Entonces así se forma el T1. ¿Cómo se forma el T2? Entonces, si el T1 era el tiempo, ¿sí? Era el tiempo. Aquí está. Era el tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperarse, ¿sí? El T2, ¿sí? Es el tiempo transcurrido. A ver, el T2 es el tiempo transcurrido mientras desaparece, ¿sí? La magnetización transversal. ¿Correcto? ¿A qué me refiero a esto? Entonces, mire, aquí se complica por esto. Entonces, les voy a mostrar una cosa. A ver, yo pongo la cámara. Es hacer esto. Miren, muchachos. Entonces, yo tengo la magnetización longitudinal. Yo la tiro al plano transversal. ¿Por medio de qué? Del pulso de radiofrecuencia. Entonces tengo la longitudinal, aplico el pulso de radiofrecuencia, tumbo mis protones desde la magnetización longitudinal, la paso al transversal, ¿sí? La paso al transversal y ahí, cuando yo quito el pulso de radiofrecuencia, ellos se van a devolver, ¿correcto? Mire que estoy haciendo esa curva, mire, ahí es un T1. Pero para hacer esto, o sea, como este subió, ¿qué le pasó? Cuando estaba aquí desapareció. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, en el T1, entonces la magnetización en el T1 es, si yo lo tengo acá y yo empiezo
cuando pongo el pulso de radiofrecuencia, lo que va a hacer es, me va a disminuir la longitudinal y me va a empezar a aparecer la transversal hasta que me queda solo en transversal, ¿no es cierto? En este plano. Cuando yo quito el pulso de radiofrecuencia, ¿qué va a pasar? Entonces hagámoslo más bien así. Esta, que es la magnetización transversal, se va a empezar a perder, ¿no es cierto? ¿Qué va a empezar a aparecer? Va a empezar a aparecer la magnetización longitudinal y se va a ir perdiendo, digámoslo así, la transversal. Y me aparece nuevamente la longitudinal, ¿correcto? Ese tiempo transcurrido en que aparezca todo el plano longitudinal, ¿sí? Es lo que llamamos T1 y el tiempo que se demora en desaparecer la magnetización transversal es lo que se conoce como el T2. Pero no es al 100%, ¿sí? Sino que ahí viene otro concepto. Y es este concepto de este. T1 es el tiempo transcurrido cuando se ha alcanzado el 63% de la magnetización longitudinal original. O sea que cuando quitamos el pulso de radiofrecuencia y se empieza a desaparecer la magnetización transversal y empieza a aparecer la longitudinal, cuando llegue al 63%, se formó el T1, ¿correcto? Entonces, si este recuperó el 67%, ¿cuánto perdió la transversal? ¿Ah? 27%, profe. No, 43. 27, 43%. 43. Es Me del perdió. 100%, se le quita el Sí, 63, sí. el 37%. El T2 es el tiempo transcurrido cuando la magnetización transversal ha decrecido hasta el 37% de su valor original. 63 más 37, ¿cuánto da? 100, ¿Ah? 100. 100. Entonces, si cuando se recuperó el 63%, se formó el T1 y cuando la magnetización transversa perdió el 37%, se formó el T2. ¿Correcto? ¿Listo? Así es como salen y cómo se forman el T1 y el T2. Importante esto, que ustedes tengan esta imagen en la cabeza. ¿Por qué? Porque de aquí viene un concepto y es la magnetización longitudinal, ¿sí? Se incrementa, ¿sí? Y y el T2 decrece, ¿sí? Correcto. Entonces, cuando el 63% se recuperó, ¿sí? Se forma el T1. Cuando decreció el 37%, ¿sí? Se formó el T2. Entonces ahí se forman las dos curvas. Entonces, una en ascenso y la otra en descenso. Siempre la del ascenso es el T1 y la del crecimiento es el T2. ¿Listo? ¿Correcto? Bueno, ¿esto qué le pasó? Listo. Listo, el T1 es más largo que el T2. Obviamente, T1 es el tiempo transcurrido cuando el 63%, T2 es el tiempo transcurrido cuando ha decrecido el 37% de su valor original. Listo. Con esto, entonces ya vienen los conceptos, otros conceptos que ya conocemos muy claros, que es los T1 y los T2 dependen de la intensidad del campo magnético. ¿Listo? El agua y el líquido tienen un T1 y un T2 largo. La grasa tiene un T1 y un T2 corto. ¿Listo? Los tejidos enfermos o patológicos tienen un mayor contenido de agua que los tejidos normales. ¿Por qué?
¿Por qué creen? ¿Ah? ¿Por qué los Porque se tejidos Pues, enfermos tienen más pues me líquido, tienen atrevería a más decir agua? por muerte celular. Por el edema, ¿correcto? Porque tienen edema, ¿sí? Siempre que hay una lesión a su alrededor, siempre va a haber edema, que es el efecto citotóxico y es el cuerpo empezando a hacer, bregando, procurando hacer como esa recuperación, ¿sí? Si no se recupera, se muere, lo que decía Lulu ahora. Si se recupera, listo, pero si no se recupera, el tejido se muere y ahí hay una muerte celular y también va a haber líquido. Ahí se va a reemplazar ese espacio de ese tejido muerto, se va a reemplazar por líquido. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, aquí viene la curvita que decíamos. Entonces, perdón, el cuadrito que les iba a decir, que son los valores de cada uno. Entonces, ¿cómo se ve? Entonces, el agua tiene un T1 largo, un T2 largo, ¿sí? Y la señal se ve hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. ¿Listo? La grasa, ah, la grasa tiene un T1 corto, un T2 corto, y ¿cómo lo vamos a ver? La grasa la vemos. En T1 la vemos hiperintensa y en T2 la vemos hipointensa. ¿Listo? Y en los tejidos patológicos tiene un T1 corto y un T2 largo. Y los vamos a ver. En T1 lo vemos hipointenso y en el T2 lo vemos hiperintenso. Por eso es lo que nosotros decimos, que el T1 es anatómico y el T2 es patológico. Mire que yo casi siempre que empiezo a hacer una resonancia, la primera o la segunda secuencia que hago siempre debe ser un T2. ¿Por qué? Porque el T2 es más patológico. ¿Qué quiere decir patológico? Me va a ayudar a resaltar, a diferenciar mejor si hay un proceso anormal o patológico. ¿Correcto? Y el T1 es más anatómico. Me va a decir de eso que estoy viendo, que me realzó con el líquido, en qué parte específica está. ¿Correcto? Listo. Muchachos, claro hasta ahí. Sí. Sí, señor. Paramos entonces ahí. Ah, Pues, profe, yo creo que muchachos. por la hora sí. Listo. Ok. Muchachos, háganme un favor antes de que se vayan. Recuerde que esto lo pusimos como un CIPA. Necesito que vayan y le den asistido al CIPAS. ¿Listo? Yo les voy a mostrar aquí cómo quedó ese CIPAS. Acá, míralo acá. Quedó así. Periodo 2034, escuela, radiología, zona occidente, Medellín. Y el curso pusimos 154.010. ¿Listo? Y le dan asistido. Listo, profe, ya estoy en el ejercicio y lo que estaba lento esto para entrar al Dale, capacitador, tranquilo. pero ya voy ahí. A mí no me perdí. Muchachos, ¿entendieron algo? ¿Más sencilla la física o no? Traté de hacerla lo más coquito que pude. Profe, pues la verdad yo todos estos días he estado viendo videos de resonancia y no, pues usted es el que lo ha explicado mejor. Ah, bueno. Sí, es que la idea es que sea como más, que sea claro, que uno tenga y que ustedes tengan los conceptos de una manera que ustedes cuando les pregunten puedan responder de una manera clara y ágil, ¿sí? Correcto, que no se enreden. Erika, ¿mejoró o no? Sí, sí, tutor, me quedó un poquito más claro. Ah, un poquito nomás, bueno, está bien. No, pues sí, un poquito. Bueno, Profe, hola. ¿Me Julián, regala por favor ole, el CIPAS de nuevo? ¿el qué? El nombre del CIPAS. ¿Cómo quedó para darle asistido?
Véalo acá. Resonancia magnética, principios físicos. Véalo aquí. Listo. Bueno, ¿qué nos quedó faltando? Pues, o sea, espérate, miremos. Aquí viene como la otra parte, que es el pulso de 90 grados, secuencia de pulso, tiempo de repetición, tiempo de eco, diferenciación tisular, interpretación de la imagen como los valores, ¿sí? Esta tablita es importantísima que ustedes la tengan, muchachos, y que la guarden. Cómo se ve en T1, cómo se ve en T2 y cómo se ve en T1 en densidad de protones y en T2. ¿Listo? Flujo, cómo se ve el flujo, medios de contraste, selección del corte, cómo se hace la construcción de la imagen y ya. Listo. Ustedes me dicen si hacemos otro o lo dejamos por ahora así y ya después lo hacemos. Ustedes me dicen. O si con esto les quedó claro. Profe, Porque ahí sí le regálame, dejo a los porfa. compañeros que van a iniciar. Pues, ¿por qué lo digo? Profe, me Porque gustaría sí nos otro. gustaría que hiciera otro, pero igual ellos también van a empezar mañana y uno siempre sale con cositas y temitas para aprender. Los que ellos decían cuando lo hacemos. Listo. ¿Quién me iba a decir algo por ahí? Listo, Lulucita. Pepa, perfecto. Profe, pues la verdad, de mi lado, a mí sí me encantaría otro CIPAS, obviamente, sino que ahora estamos como cortos porque ya nos vienen todas las actividades encima ahora No, y toca ustedes me hacerlo. dicen cuándo. Yo lo que quería era que ustedes les quedara claro el concepto. Lulu, ¿quedó claro lo que ustedes querían o no? ¿Era esto más o menos o no? Sí, profe, tener esos conceptos básicos que uno diga, no, es que así es que no es como usted cree, es que así es que se forma la imagen de resonancia. Ajá. Listo, perfecto. Entonces les quedó claro, listo. Bueno, Profe, te muchachos, cuento que no me entonces, sale el dime, CIPAS para darle asistido. míralo acá, mira, ponele estos valores, míralo. Dale en la parte de abajo, de ahí donde dice el CIPA, le das, míralo acá. 2034, ESISA, Radiología, Zona Occidente, Centro Medellín y el curso 154010. Listo, profe. La parte ¿Listo? donde dice nombre pone resonancia y ahí sale, es el único que sale. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. Detener.